estado mencionando, es un versículo que hemos estado viendo en Salmo 122:1. ¿Cuántos saben lo que dice el Salmo 122:1? Gloria a Dios. Amén. Salmo 122:1. Si quiere, así como está, escuche la palabra del Señor, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Es más, vamos a repetirlo todos juntos a una sola voz. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más por este tiempo, por tu palabra, la cual te pido que tú bendigas, prosperes en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que tú uses este tiempo para exhortarnos, para enseñarnos, para corregirnos, Señor, para moldearnos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice esta palabra en cada vida y en cada corazón. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, a quien damos honra y gloria en este lugar. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, en este día, aleluya, gloria al Señor, puede sentarse. En este día que estamos celebrando el Día del Pastor, y mira, te soy sincero, a mí, no sé, yo me siento incómodo cada vez que hacemos algo así, ¿verdad? No me gusta, le soy sincero, me siento incómodo, más no que no me guste, sino que me siento incómodo, como raro, como si yo fuera algo, usted sabe, que no soy. Aleluya, aquí el único digno es Cristo. Pero cuando estaba meditando acerca de qué predicar, de qué hablarles en este día, hermanos, el Señor me puso en mi corazón este tema de los beneficios de asistir a la iglesia. Y qué mejor día que el Día del Pastor para traer una plática, un mensaje acerca de por qué es importante, en qué nos beneficiamos nosotros cuando asistimos con regularidad, constantemente al templo, a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Qué beneficios trae esto a tu vida? ¿Acaso es solo por cumplir un deber, una obligación, una costumbre quizás? ¿O acaso es por agradecimiento? Le decía hace unos momentos durante la ofrenda que allá en el libro de Éxodo Dios le ordenó al pueblo celebrar las 3 fiestas importantes del año. La de los panes sin levadura, donde celebraban, recordaban el sacrificio de aquel cordero pascual, el día en el cual Dios lo libró de la muerte, cuando trajo juicio sobre Faraón, sobre Egipto. Y venían al templo, hermanos, a Jerusalén, de todos los lugares de alrededor, pero no solamente de los lugares de alrededor, los que vivían lejos, en otros países, en naciones que no conocían de Dios. Ellos tenían por costumbre, casi como una obligación, el cuando menos una vez al año asistir al templo, a Jerusalén. Y traían sus ofrendas también. Y traían porque las otras fiestas que le mencioné hace unos momentos era la fiesta de ¿qué? De las primicias. Y la fiesta de las cosechas. La primera fiesta tiene que ver con recordar lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por mí, cuando nos libró de la condenación, de la muerte, de la esclavitud, del pecado. Cuando no la sangre de un cordero terrenal, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos limpió, nos regeneró, nos lavó, aleluya, y somos libres de la muerte, de la condenación. Pero también fíjese, la fiesta de la siega, de los primeros frutos, donde el pueblo, al ver el principio del fruto de su labor, de su esfuerzo, Dios le dice: lo primero que tienes que hacer es recordar de dónde viene eso. ¿Quién te da eso? ¿Quién hace crecer la semilla, germinar?
¿Quién manda la lluvia? ¿Quién manda los tiempos? Y lo primero dice, vas a hacer una fiesta y vas a venir al templo y vas a traer tus primicias. Y eso no es todo. Ya después de las primicias venía la cosecha. Venía el juntar, el cosechar. Dice, y cuando termines de cosechar, de todo lo que tú has juntado, te vas a acordar también de dónde viene esa cosecha, de dónde viene esa bendición. Y Dios les pedía, les exigía, bajo la ley, que trajesen también sus diezmos de sus cosechas al templo. Y si vivían lejos, tenían que vender todo eso y traer el dinero al templo. Como le dije a alguien, me dijo, no pastor, ya no debemos dar dinero a la iglesia porque Dios nada más les pedía las cosechas. Les pedía nada más el grano. Y a mí no me dan grano, a mí me dan dinero. Le digo, estás equivocado. Desde el principio Dios le dijo, vas a traer tu dinero también. Vas a vender las cosechas y vas a traer tu dinero, porque no podían acarrear aquellos bultos, imagínense. Vivían en ciudades lejos, vivían en países lejos. Digo, vas a vender y lo vas a traer a la casa de Dios. Pero no solamente tenían unas fiestas anuales, los judíos, hermanos, por costumbre, también una vez a la semana, sobre todo lo vemos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, incluso la palabra del Señor nos dice que Cristo mismo tenía la costumbre de cada sábado ir a la sinagoga para leer, para estudiar las escrituras, la palabra de Dios. Aleluya. Fíjese, una vez al año, 3 veces al año, fiesta. Pero no solamente una vez por semana se reunían los creyentes, los hijos de Dios, para estudiar la palabra del Señor. De ahí, hermanos, que viene esta pregunta: ¿qué beneficios trae a tu vida, trae a mi vida el que vengamos a la iglesia? Una vez prediqué un mensaje acerca de aquel cojo que fue sanado cuando Pedro y Juan iban al templo a orar. Y dice la palabra del Señor que era un cojo de nacimiento. No podía trabajar y vivía de las limosnas que le daba la gente. Entonces dice que todos los días lo llevaban al templo. No podía ir, era inválido. Entonces todos los días lo llevaban al templo. Y dice, conocemos la historia en el libro de los Hechos. La palabra del Señor dice que como era su costumbre, vio a Pedro y a Juan que venía y extendió la mano para que le dieran limosna. Y aquellos hombres de Dios que le dijeron, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo algo más valioso que la plata y el oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre fue sanado. Dígame si acaso la sanidad, la salud no es importante que la plata. Dígame si acaso la salud no es más importante que el oro. Esto me trae recuerdos también. Ya se lo había contado de un hombre que cuando yo era un niño, un jovencito de 12 años, era un hombre muy rico ahí en la iglesia. Tenía joyerías en el mercado. Tenía negocios. Tenía una casa enorme. Tenía en ese tiempo, le estoy hablando en 1972, viviendo en la frontera con Estados Unidos, cuando todo el mundo podía comprar carros americanos y regularizarlos, era más barato, pero solamente compraban uno los carros en Estados Unidos. Había un proceso de regularización para todos los que vivían en la frontera y les ponían unas placas fronterizas. No eran carros mexicanos, eran carros americanos regularizados fronterizos, pero era para la gente solamente que vivía en la frontera. Y era muy económico comprar esos carros. Siempre fue más barato comprar carros americanos que comprar carros mexicanos. Ese hombre no compraba carros fronterizos. Ese hombre
que yo recuerdo era el único en la iglesia que tenía carros mexicanos. Y no carros, eran carros mexicanos de la agencia. Era un hombre rico. Tenía plata y oro. Y en esos tiempos había reunión de varones todos los martes. Y él era uno de los miembros de la iglesia. Y cada martes se reunían los varones. Y era la costumbre de que se pasaba lista de todos los presentes. Y cada varón, igual sucedía con las mujeres, sucedía con los jóvenes. Cada varón tenía que traer una ofrenda, un talento, decir lo que habían hecho durante la semana. Por ejemplo, decían, fulano de tal, León García, para no hablar de otros. Y León García se paraba y decía su versículo favorito y traía una ofrenda a los varones y tenía que decir cuántos cuántos capítulos de la Biblia había leído. Leí 5 capítulos, leí 3 capítulos, leí 10 capítulos, y ahí anotaba el secretario 10 capítulos leídos. Talento, tanto. Si le había hablado a alguien de Cristo, él decía, le hablé a un alma de Cristo, le testifiqué a 1, a 2 de Cristo. Tenía uno que reportar todo lo que había hecho para el Señor en la semana. A mí no me llamó la atención lo que este hombre decía que había hecho. A mí lo que se me quedó grabado hasta este día, que nunca se me olvida. Ese hombre rico, ese hombre con joyerías, ese hombre con carros mexicanos, ese hombre con una mansión. Todos los días iban a comer a los tacos, a los restaurantes, que era un lujo para mí comer en una taquería. Y este hombre, cuando decían su nombre, se ponía de pie y cada martes decía, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y traía su talento y traía $1 o un peso de aquellos pesos grandes de México antes. Y yo de 12 años me le quedaba viendo y decía, este hombre dice que no tiene plata y no tiene oro, mas lo que tengo te doy. Porque él equivocadamente creía que ese versículo le daba a él el derecho, o le daba a él, no sé, pienso yo ahora, la excusa de literalmente dar a Dios lo que le dé su gana. Y así lo hizo por muchos años. Y para no hacerte la historia larga, se vinieron las crisis. Ese hombre, su negocio se fue yendo para abajo. Ya no se vendía la joyería, la crisis de los 80, las devaluaciones del 60, 100%, me acuerdo yo. Yo tenía un trabajo recién graduado de la universidad en 1984 y cada 6 meses nos tenían que hacer ajuste de salario. Por decir, ganaba 60,000 pesos en ese entonces. Se oye mucho, pero no era mucho, porque eran de los pesos de antes, le quitaron $1,000, 1,000 ceros al peso, 3 ceros al peso. Y a los 6 meses, en vez de 60,000, me tenían que aumentar a 90,000 para que fueran igual que 60,000. Y se oye mucho dinero, pero cuando yo me puse a calcular, me di cuenta que mi papá, trabajando acá, cuando yo estaba estudiando, me mandaba más de lo que yo ganaba de ingeniero. Así estaban las crisis en México en ese entonces. Entonces fue cuando dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si yo tengo papeles? Me voy a Estados Unidos. Pero es otra historia. Pero se vino la crisis y ese hombre, su negocio se fue para abajo. Ahí empezó a sobrevivir, a pasarla.
le llegó su día de presentarse delante de Dios, murió. Tenía 3 hijos varones, todos envueltos en la administración del negocio, todos eran los que vendían ahí en la joyería, en el mercado. Y los que me están oyendo y que conocen mi vida saben de quién estoy hablando, pero no voy a decir su nombre. Estoy diciendo algo que pasó hace 70, en el 1972. Échele, más de 40 años. Pero nunca se me olvida. Le voy a decir por qué. Porque ese hombre que decía, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, con su actitud, con lo que daba, tenía en poco las bendiciones que Dios le había dado. Tenía en poco las primicias, tenía en poco el diezmo. Cuando ese hombre fallece, sus hijos empiezan a administrar el negocio. Ese hombre tenía los hijos y tenía trabajadores que trabajaban para él y trabajaban para sus hijos después. Le voy a decir lo que pasó a esa familia por tener en poco las bendiciones de Dios. Los trabajadores acabaron siendo dueños de la joyería y los hijos acabaron siendo trabajadores de los trabajadores. Sucedió así como se lo cuento. Por tener en poco las bendiciones que Dios nos da. Las primicias, diezmo. Pero le decía de ese cojo, que no se me pierda el pensamiento. Y recuerdo que en ese mensaje una vez prediqué que hubiera sido de ese cojo si ese día él decide no ir al templo. Si él dice, ¿saben qué? Estoy muy... Porque todos los días lo llevaban. ¿Sabes qué? Ya, todos los días, a lo mejor hoy, es la oración, decía. Es la de la oración, dice, nadie va a la oración, como en nuestros días. ¿Y qué tal si él dice, ¿saben qué? Hoy no voy al templo, aquí me quedo en mi casa. Se hubiera quedado cojo toda su vida, se hubiera perdido la bendición, porque ese día Pedro y Juan fueron al templo, tuvo un encuentro con Dios. Me acuerdo que una vez estábamos en campaña allá en la otra iglesia, estaba un hermano predicando, ministrando, que Dios lo usaba tremendamente. Y teníamos servicio en la mañana y teníamos servicio en las noches. Y me acuerdo de un hermano que fue en la mañana y ya nunca iba en las noches. Y en la mañana ahí estuvo, ¿verdad? Y escuchó el mensaje y se fue. Y en la noche, pues como teníamos campaña, pues que hace el esfuerzo y que llega. Y que Dios lo bendice y que Dios le da palabra y sanidad. Y bueno, una cosa tremenda. Y luego después ese hermano testificaba y decía, no, dice, gracias a Dios porque Dios me trajo el domingo en la noche. Dice, yo ya no quería venir, dice, es más, yo ya le he dicho a mi esposa, no vamos a ir al templo. Ya es bien tarde. Es más, va muy poca gente en la noche ya. Y dice, y ahí estoy viendo la televisión, muy contento viendo la televisión, dice, y que me acuerdo del cojo. Y que me acuerdo del cojo y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, ¿qué tal si Dios tiene una bendición? Mejor me voy. Y apagó la televisión y se vino al templo y Dios lo bendijo. Amén. Porque es una bendición asistir, aleluya. Dice el salmista, trae alegría, trae gozo. Yo creo que si le hubiera dicho al hermano Roberto el mensaje que yo iba a predicar esta mañana, no pudo haber escogido cantos más apropiados, vaya. Venid todos y celebrad.
Yo me alegré con los que me decían, dice el salmista, a la casa de Jehová iremos. No puedo parar de alabarte, Cristo. Con óleo de alegría me has ungido, aleluya. Porque el venir a la casa de Dios trae gozo, trae alegría al corazón, al alma, aleluya. ¿Y qué podemos decir de ese popurrí? Hoy hacemos fiesta, aleluya. Y en la fiesta hay gozo y en la fiesta hay alegría. Porque el venir a la casa de Dios trae alegría y gozo al corazón, aleluya. Este versículo, hermanos, del Salmo 122 está en medio de un grupo de salmos que cuando usted lee el subtítulo dice ahí cántico gradual, y empieza en el Salmo 120 y se va como hasta el Salmo 138 o 134 me parece. Cántico gradual. En otras versiones dice cántico de ascensión. Porque estos salmos, empezando en el versículo 20, eran salmos que cantaban los peregrinos que venían de lugares lejanos, de ciudades lejanas, los peregrinos que venían a Jerusalén. Y empezar, por ejemplo, si usted lee el Salmo 120, ahí habla de un creyente, de un hijo de Dios, dice, pero que habita en medio de gente mala, porque vivían en ciudades, en países donde no conocían de Dios, no adoraban a Dios. Entonces, el Salmo 120 dice, yo habito entre las tiendas de cedar, dice, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, dice, pero en todo lo que hablo, dice, me hacen guerra. Entonces, está hablando alguien que empieza su peregrinar hacia Jerusalén. Vienen de otros países, vienen de lugares lejanos, viajaban en grupos, iban cantando y diciendo, yo habito en medio de un pueblo malo, en medio de un pueblo que no teme a Dios, en medio de un pueblo mentiroso, decían. Y luego seguían caminando, y si usted se va al Salmo 121, iban por los caminos y volteaban alrededor y decían, alzaré mis ojos a los montes, veían las montañas y pedían la protección de Dios para el camino. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, mi auxilio, mi protección, mi liberación viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y por eso dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Estaban pidiendo la protección de Dios por el camino, porque había peligros, había asaltantes. Y luego llegaba el momento en el cual se acordaban. Ya iban llegando a Jerusalén, ya iban llegando al templo. A lo mejor ya se miraba ya el monte de Sión. Y miraban a su alrededor el grupo de los que venían con él, con ellos. Y decía, oh, yo me alegré, qué gozo tengo. Aleluya. Me alegré con los que me decían, con todos los que vienen alrededor. Porque el venir a la casa de Dios, al templo, trae alegría a tu corazón, aleluya. Y dígame si no es verdad que cuando usted sale de su casa, cuando usted se levanta el domingo, yo no sé a ti, pero a mí el pensar que voy a venir a la iglesia a alabar a Dios, que voy a venir a la iglesia a adorar a Dios, que voy a venir a la iglesia a gozarme en la presencia de Dios, así como dice el salmista, alabad a Dios en su santuario, aleluya, alabarle a son de bocina. ¿Qué más dice ahí?
Alabarle con salterio, arpa, con piano, con pandero, con danza, con cuerdas, con guitarras, con flautas, con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alaba a Jehová. Oye, hermano, el solo pensar que nos vamos a gozar aquí cantando, alabando al Señor, eso trae alegría al corazón, trae gozo al corazón. Aleluya. ¿Sabe también qué es lo que trae alegría al corazón? La seguridad, la promesa de Dios de que si clamamos a Dios, Él nos oye. Cuando Salomón dedicó el templo, hermanos, allá en Segunda de Crónicas, capítulo 6, le voy a leer lo que Salomón le pide a Dios. Segunda de Crónicas 6:18. No lo vamos a leer todo, pero fíjese lo que Salomón le dice a Dios. Más, oh Dios, dice, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Fíjese lo que Salomón se pregunta. ¿Será posible que Dios conviva con el hombre? Que Dios tenga comunión con el hombre, que Dios camine con el hombre, que Dios platique con el hombre. ¿Podrá ser esto posible? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos, dice, este templo, esta casa que he edificado. ¿Será posible que Dios habite en una casa hecha de manos? Dice. Y Salomón le dice, mas tú, Señor, mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Todos podemos orar en la casa. Todos debemos orar en la casa. Todos podemos orar en el carro. Todos debemos orar en el carro. Todos podemos y debemos clamar a Dios donde quiera que vayamos. Pero déjame decirte una cosa, hermano, hermana. Hay algo especial cuando venimos al templo a orar. Mi esposa y yo hemos estado aquí solos. Yo he estado aquí solo. Mi esposa y yo hemos estado aquí solos a las 7 de la mañana, orando a Dios, clamando a Dios. Mi esposa ha estado aquí sola a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, orando y clamando a Dios. Y sabes una cosa, Dios contestó todas y cada una de esas peticiones que pusimos delante de Él. Y Dios contesta de una manera que si lo vieran los que no conocen de Dios, dijo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser así? Que Dios te va a hablar así. Si yo le pregunto al Señor, ¿quién es, Señor? Cuando uno no sabe, créame, literal, y para la honra y la gloria del Señor le digo que Dios hasta el nombre te da. Es tal, así se llama. Así se lo digo. Cuando venimos y clamamos y nos postramos, así como dice Salomón, Dios escucha y Dios responde. ¿Escuchó la oración de Salomón Dios? ¿Escuchó Dios la oración de Salomón? Si nos vamos al versículo 7.
Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración, Salomón, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos, si viene la prueba sobre tu vida, si viene la escasez sobre tu vida, si viene la enfermedad sobre tu vida, dice, si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma tus cosechas, o si enviare enfermedad a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios contestó, Dios escuchó la oración de Salomón. Le dijo: todo lo que tú me estás pidiendo, Salomón, yo lo voy a hacer si tú vienes y tú te humillas y tú clamas delante de Dios, delante de mí. La langosta la voy a reprender, la enfermedad la voy a reprender, la escasez la voy a reprender, dice Dios, aleluya. Dígame si es bendición o no es bendición venir a la iglesia, venir a la casa de Dios. Esa expresión, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabe lo que viene a la mente? Que si esta es la casa de Dios, entonces aquí está Dios. Es su casa. Es la casa de Dios, aleluya. Dios está aquí en esta mañana. ¿Cuántos así lo creen? Dios está aquí. Es una bendición el saber que Dios escucha. No quiero tomarme más tiempo. Ya voy a terminar, me voy a brincar algo. Pero quiero terminar con esto. Porque es una verdad y es una realidad que muchos se están perdiendo. Cuando tú vienes a la iglesia, esta palabra que yo te estoy predicando no es la palabra de León García. Esta palabra que tú estás oyendo no son pensamientos, ideas, filosofías de hombre, de León García. Cuando tú vienes al templo, a la casa de Dios, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. Aquí es un lugar donde se predica la palabra de Dios. No es el único lugar donde se predica la palabra de Dios. Hay muchos lugares como este donde se predica la palabra de Dios, pero te voy a decir una cosa, una diferencia que sí puede existir. Que este es un lugar donde su servidor busca, anhela, quiere, desea predicar la palabra de Dios sin adulterar, sin añadirle y sin quitarle nada, como en muchos lugares. Cuando tú estás en un lugar donde se predica la palabra de Dios sin adulterar, ¿sabe lo que sucede en ese lugar? Sucede lo que dice Proverbios 4, en el versículo 20, donde el proverbista dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque esas palabras que escuchas de este púlpito, porque esas razones que escuchas por este micrófono, son palabras que son vida a los que las hallan, a los que las reciben, a los que las aceptan, a los que las practican. Pero no solamente son vida, dice, son medicina a todo tu cuerpo. Cuando usted escucha la palabra de Dios sin adulterar, la palabra de Dios, así como Dios se revela en su palabra, yo no necesito ponerte las manos para que tú sanes. La palabra de Dios es medicina. Y no me malentiendas, yo creo en poner las manos para recibir sanidad. Pero también creo que el simple hecho de escuchar la palabra de Dios, aleluya, eso trae sanidad a tu cuerpo físico. Póngase de pie. Dale un aplauso al Señor fuerte si tú quieres, pero cuando el proverbista dice, son vida y son medicina. Fíjese, vida y medicina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de vida, hermanos, habla de sanidad para el alma. Habla de sanidad para tu espíritu. Porque hay enfermedades, hermanos, que no son físicas. Son enfermedades del alma. La codicia no es una enfermedad física. La codicia es una enfermedad del alma. La ira, el enojo no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. La maledicencia, el ser maldiciento, no es una enfermedad física, es una enfermedad del alma. El adulterio, la fornicación, los celos, las contiendas, los pleitos, las borracheras, no son enfermedades físicas, son enfermedades, las envidias, las orgías, dice Gálatas, y todas cosas semejantes, hablando de las obras de la carne, son enfermedades del alma. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios sana, da vida a tu alma, da sanidad a tu alma. Hablando de las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, drogas, cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La palabra de Dios, tú la escuchas, dice, y es vida para tu alma. Te va a sanar de todo eso, te va a librar de todo eso. Y cuando viene la sanidad a tu alma, cuando viene la sanidad a tu vida, cuando esa palabra de Dios entra a tu corazón, a tu vida, dice, entonces va a haber amor, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber paciencia, benignidad, bondad, fe,
La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pudiéramos seguir hablando de todas las bendiciones de escuchar la palabra de Dios, pero un espíritu sano, un alma sana, una vida sanada muestra fe, muestra mansedumbre, muestra templanza, solamente por escuchar y recibir la palabra de Dios. Vida para tu alma. Y cuando dice medicina para tu cuerpo, entonces sí está hablando de las enfermedades físicas. Está hablando del cáncer. Está hablando de los tumores. Está hablando de la alta presión, de la baja presión, de la diabetes. Yo no sé cuántos enfermos no están aquí, que si hubieran venido esta mañana, al escuchar esta palabra hubieran sido sanados. Y si tú estás aquí en esta mañana y viniste enfermo, entonces recibe esa sanidad. Cree que la palabra de Dios es la mejor medicina que el hombre puede encontrar para toda enfermedad del cuerpo, pero también para toda enfermedad del alma. Aleluya. Tómala. Porque eso es una cosa con la medicina. Tenemos que tomarla, tenemos que recibirla, tenemos que practicarla, tenemos que creerla, tenemos que hacer lo que nos dice el doctor. Tómala. ¿Sabe que yo le digo, le soy sincero? Yo oigo de muy poca gente que se enferma aquí en la iglesia. Para la honra y la gloria de Dios lo digo. Yo no digo que no haya enfermos, sí. Yo no digo que yo no me enferme, sí. Pero la palabra de Dios me da sanidad. Aleluya. Y no le digo esto también para que no vaya al doctor, no. No le digo eso, le digo, aleluya, para que sepa que hay un Dios que por medio de Jesucristo, su Hijo amado, y que por medio de su palabra sanadora podemos recibir sanidad, medicina, fortaleza. Aleluya. Porque cuando tú vienes al templo, a la casa de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, somos sanados espiritualmente, que es lo más importante, pero también físicamente el Señor sana, hermano. Dios sana. Aleluya. Medicina para tu alma, medicina para tu cuerpo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta mañana? Pudiera seguir hablando de la fe, pudiera seguir hablando de la comunión, la bendición de habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando tú saliste de tu casa en esta mañana, ¿sabes también lo que hiciste? A veces yo salgo en la mañana y mi vecino que le gusta mucho pescar, ya para cuando yo me estoy viniendo a la iglesia, él ya regresó de pescar. Está limpiando su barco, está limpiando
las redes ahí, los anzuelos. Ahí está, que ya vino de pescar. Se fue bien temprano y me ve. Me dice: hola, León, buenos días, good morning, how are you? Good. Y no dice nada ya, pero me ve con mi corbata, me ve con mi Biblia, con mi maleta, y sin que yo le diga nada, sin que yo lo exhorte, vaya, le estoy dando testimonio de que hay un Dios al cual debemos adorar. Tu vecino, tus parientes que están viviendo ahí contigo, que no vienen, tus amigos que no vienen a la iglesia, cuando tú te levantas, agarras tu Biblia y te sales, te empiezas a cambiar, empiezas a preparar, les estás testificando de que hay un Dios al cual servimos, al cual adoramos. No le tienes que decir: voy a la iglesia. Ellos ya saben que vas a la iglesia. No les tienen que decir: hay un Dios al cual tú sirves. Ellos saben que tú sirves a Dios. Porque cuando venimos al templo, a la casa de Dios, también testificamos a otros. ¿Te acuerdas de esos hombres malos que se mencionan allá en el Salmo 120? Cuando el salmista dice: yo habito en medio de hombres mentirosos. Esos hombres mentirosos ven que tú te vienes a la casa de Dios. Hombres fraudulentos, hombres engañosos, hombres chismosos, hombres que aborrecen la paz, gente que aborrece la paz, que nomás están buscando, criticando, peleando, molestando. Dice: cuando te ven que tú sales para encaminar tus pasos a la casa de Dios, les estás testificando de que hay un Dios al cual tú sirves, aleluya, que hay un Dios al cual tú adoras, aleluya, que hay un Dios, aleluya, al cual usted y yo servimos, que Él es un Dios digno, aleluya, de venir cada domingo, cada martes, cada viernes, cada día que nos reunamos como iglesia, aleluya. Es una bendición venir. Usted no sabe el gozo que yo siento cuando veo a los jóvenes aquí, que hablo con ellos y platico con ellos y preguntan, y me da gozo porque yo sé que les digo: un día yo ahí estuve como están ustedes. Y les digo: y un día ustedes van a estar como yo estoy aquí también. Aleluya. ¿Cuándo, pastor? Yo no sé eso, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Vamos a orar al Señor en esta mañana y a darle gracias. Sí, gracias, Señor, por tu palabra, la cual es vida a los que la escuchan, la cual es medicina a nuestro cuerpo, Padre. Te doy gracias por cada vida y cada corazón, aleluya, que abre su corazón a tu palabra. Por eso, Señor, en este momento, aleluya, si hay un corazón o hay un alma que está luchando en lo espiritual, que esta palabra tuya, Señor, traiga liberación de todo mal, de todo pecado, de toda tentación. Que tú traigas vida a esa alma y a ese corazón en el nombre de Jesús. Pero de igual manera, Señor, si alguien ha venido enfermo en esta mañana, aquí en este lugar, oh Dios, aleluya, tu palabra que es medicina, aleluya, obre para limpieza, para sanidad de todo mal, de toda dolencia, de toda enfermedad.
Que tú seas glorificado, Señor, cada vez que nos reunamos como iglesia. Y cada vez que un alma, una vida venga a derramar su corazón delante de ti en este lugar. Así como lo prometiste a tu siervo. Así, Señor, tú escuches ese clamor y tú escuches esa oración. Así, oh Dios, aleluya, tú obres. Así, Señor, aleluya, tú te manifiestes. Así, Señor, aleluya, tú respondas desde los cielos, como dice tu palabra. Y tú bendigas. Y tú prosperes, oh Dios. Y tú libres. Oh, santo, santo eres, aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos, oh Dios. Gloria a tu nombre para siempre. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. El verbo hecho carne. Aleluya. La palabra hecha carne. Aleluya. Te lo pedimos, oh Dios. Te damos gracias. Sí, gracias, Señor. Amén, 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 amén. ¿Quiere adorar a Dios unos momentos? Te amo, Dios. Oh, gracias, Señor. Pues tú nunca me has fallado. Tu presencia, Señor. Y siempre fiel. En tus manos me has guardado. Te adoro, Dios. Desde que me levanto. Gloria. Y hasta el anochecer. Tanto eres tú, oh Dios. De lo bueno que es Dios. ¿Quieres adorar a Dios? Toda mi vida ha sido buena. Y decirle gracias, Señor, por tu bondad. Toda mi vida ha sido tú, tan fiel. Gracias, Dios. Y mientras que yo tenga aliento, Oh, te voy a servir. yo cantaré de lo bueno que es Dios. Gloria a Dios. Cuando tú hablas a mi vida, Me has guiado por el fuego.